A ver, yo soy Catalina Flores Fuentes. Voy a hablarles sobre el tema de atención a la diversidad, pero en vez de darles mis referencias así largas, yo les confieso que me inscribí en el taller de Norca el año pasado, precisamente pensando en mi abuela y un poco también en esta frase, ¿no? Que se atribuye a Albert Einstein. No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela, ¿no? A veces, dependiendo de la actividad que tengamos, dependiendo de qué tanto nos guste investigar, dependiendo de muchos factores, puede que tendamos a comunicarnos con algunas palabras técnicas, ¿no? O a veces algo que pasa en altas capacidades es que em, a veces las respuestas, lo que se comparte, lo que se dice, puede tender a complejizarse, ¿no? A conectar muchas ideas al mismo tiempo. Y algo que podría decirse con una frase cortita, a veces se termina diciendo de una manera muy, muy amplia y a veces algo técnica, ¿no? Entonces, eh, lo que yo quería contarles es que yo aprendí a explicar muchas cosas a mi abuelita. Y esto a partir de que mi abuelita empezó a perder progresivamente la visión, ya hace varios años atrás. Ella ya no está aquí, pero por más de 10 años aprendí a contarle un poco la realidad y lo que pasaba afuera. Y también aprendí a, a entender mejor qué información era valiosa para ella de entre muchas informaciones o muchos estímulos que había en la realidad. Aprendí, por ejemplo, a contarle cosas acerca de un programa que a ella le gustaba ver, eh, que lo escuchaba, pero ella quería más datos. Quería, por ejemplo, referencias acerca de en dónde estaba situada tal o cual persona, ¿no? O si, digamos, eh, estábamos sintonizando un partido de fútbol que a ella le gustaba escuchar, ella quería saber específicamente hacia dónde tenía tal equipo que patear la pelota, porque ella siempre era muy enérgica. Entonces quería saber exactamente hacia dónde tenía que alentar al equipo que quería que metiera el gol. Entonces, uno se va dando cuenta de que a veces lo que uno considera importante eh, priorizar, quizá no necesariamente es tan importante para la persona con la que tú compartes. Eh, y hay que aprender a escuchar cuáles son las necesidades, sea que te las digan con palabras, sea que te las digan con acciones, sea que te las digan de cualquier otra forma. Y sobre eso va el tema de diversidad funcional. Hablar de diversidad funcional implica reconocer que las personas, todas las personas, tienen características, formas de ser y formas de conectar con el mundo diferentes. Y que también es importante reconocer eh, la manera en la que cada cual puede llegar a conectar mejor con el mundo, reconociendo que a veces pueden tener pueden haber algunas barreras que están vinculadas quizá a sus características, pero también al entorno en donde se encuentran. Así que el día de hoy voy a darles esta pequeña parte de la charla, no tanto como Catalina, la psicóloga, el CEO de Código, sino más bien como nieta de una persona con diversidad funcional. Ahora, vamos a leer esta frase
Pero hay una primera parte que está como tapada, ¿verdad? Ujú. Y después de esa primera parte, dice, siempre ha formado parte de la condición humana. Existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. El acceso adecuado a la atención de salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como a la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona, ¿verdad? Ahora, entendiendo esta primera parte de que siempre ha formado parte de la condición humana, de que están en todas las regiones del mundo, que hay efectos variables y que esos efectos variables demandan una atención a diferentes niveles. ¿De qué creen que les estoy hablando? Considerando que estamos en la charla de neurodivergencia y diversidad funcional. La neurodiversidad. De neurodiversidad, muy bien. ¿Qué más se Di- les ocurre? Diversidad. Diversidad, muy bien. ¿Qué más? Altas capacidades. Ah, muy bien. ¿Qué más podría ir en ese espacio? Bien. Les cuento que en ese espacio, por la forma en la que está el texto, podrían ir muchas palabras, ¿no? Podríamos estar hablando de la diversidad, de la neurodiversidad, de la neurodivergencia. De esto les estoy hablando. Ese texto es parte de la introducción a lo que dice una página de la ONU sobre el Día Mundial del Síndrome de Down, porque hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Ujú. Entonces, si lo completásemos, diría eso, que el síndrome de Down siempre ha formado parte de la condición humana, como también siempre ha formado parte de la condición humana las altas capacidades, la neurodiversidad, la neurodivergencia, es parte de la humanidad misma. El contexto en este día tan especial es que, bueno, a partir del 2011, la Asamblea General de la ONU, pues empieza a celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down, pero lo hace básicamente para que se cree una mayor conciencia en las personas sobre el síndrome de Down y sobre la discapacidad intelectual y sobre la importancia de promover el bienestar y la diversidad en las comunidades. También se quiere promover la autonomía y la independencia individual. Porque esa contraparte entre estereotipos, luchar contra los estereotipos para promover la autonomía y la independencia. Porque muchas veces se piensa que una persona con, bueno, como lo dice ahí, discapacidad intelectual, o una persona con diversidad funcional, es una persona que no va a poder ser autónoma, que no va a poder ser independiente, ¿verdad? Que no va a poder tomar, dependiendo del caso, algunas decisiones, ¿no? Y entonces, contra eso se quiere luchar para promover la idea de que sí pueden tomar decisiones, que, que se respete la libertad de tomar decisiones en función de el desarrollo que pueden alcanzar, pero para ello necesitamos el apoyo de toda la comunidad, no para tomar decisiones por las personas con síndrome de Down, sino para ayudarles a que puedan tomar sus propias decisiones, para ayudarles a que desarrollen autonomía e independencia. Y bueno, hoy es 21 de marzo, ¿no? Y recordando lo que les acabo de mencionar
sobre la importancia de promover la independencia, el desarrollo de las personas para que puedan tomar sus decisiones. También es importante reconocer que todas las personas tienen un potencial de desarrollo, todas. Y la realización de ese potencial, claro, puede variar dependiendo de varios factores, pero en gran medida también de la comunidad misma, de las oportunidades que hay. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Pablo Piñera, ¿verdad? ¿Lo conocen? Por la película. Por la película, ¿verdad? No por la película. Ajá. ¿Qué más podemos contarles de él? Él es diplomado en magisterio, es educador. Y bueno, en la época de la que viene esta nota, que es del 2021, le faltaban pocas asignaturas para también ser un profesional de la psicopedagogía. Por esa labor era reconocido, es reconocido fundamentalmente, ya que también es el primer europeo con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria. En el 2009 fue galardonado con la Concha de Plata, el mejor autor, en un festival internacional de cine, ¿no? En el Festival de San Sebastián. Este, Por la película, yo yo también, también. ¿verdad? Yo también. Linda, se las recomiendo. Y bueno, en la película interpreta a un licenciado universitario con síndrome de Down. Y claro, él divulga bastante, ¿no? Ha participado en charlas de universidades en todo el mundo y ha escrito varios libros, ¿no? El potencial está ahí. Y también hablamos del 21 de marzo, de este contexto, eh, porque también se aspira a promover la dignidad humana que es inherente. Una persona que puede requerir de algún apoyo o algún recurso adicional, algún recurso compensatorio, algún recurso adicional, no pierde su dignidad humana. Esa dignidad humana es inherente, es propia de la persona, viene con la persona. También se quiere reconocer la valía de cada persona, el valor de cada quien. Y también eh, trazar un camino para que a partir del potencial que tiene cada persona, también se dé la posibilidad de que puedan hacer, si así lo desean, valiosos aportes a la comunidad, a la sociedad. ¿Sí? Entonces, aterrizando ya un poco más en lo que es atención a la diversidad, acá en Perú eh, tenemos algunas normas que nos hablan de atención a la diversidad, que nos hablan de inclusión, ¿no? Por ejemplo, hay un decreto supremo del Minedo del 2021 también, de mayo del 2021. Y se habla de promover la inclusión y la equidad en la educación. Y al mismo tiempo se hace necesario hablar de lo que son las barreras educativas, porque muchas veces no se entiende o no se tiene muy en cuenta que para hablar de inclusión y de equidad tenemos que eliminar las barreras que están en los entornos, ¿sí? Por eso es que antes tuvimos la conversación con Norca sobre accesibilidad, ¿no? Pero bueno, en este decreto lo que mencionan es que las barreras educativas son los obstáculos temporales o permanentes, así como esas rampas de las que nos hablaba Norca, ¿no? Que puede experimentar una persona a lo largo de su trayectoria educativa. Desde inicial, ojo, porque nosotros también tenemos una norma en cuanto a altas capacidades, pero ahí solo hablan de primaria y secundaria. Bueno, pero las barreras educativas se pueden experimentar desde antes, ¿no? Y estas barreras impiden o limitan su acceso
limitan su permanencia, limitan la participación, limitan el desarrollo de competencias y también la culminación de los periodos, ¿no? De los ciclos, niveles, de la modalidad, de la etapa en donde esté. Más aún cuando se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por género, ¿no? En algún momento, en más de una oportunidad, en charlas anteriores, hemos conversado sobre que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la detección de una mujer o una niña de altas capacidades es más o menos la tercera o cuarta parte de todas las detecciones, ¿no? Es una detección de 3 a 1 aproximadamente, ¿no? Ya sea por la pobreza, también puede ser, ¿no? Ya sea por una condición de discapacidad o por otra condición. ¿Y por qué hablar de discapacidad? Porque sabemos, tenemos muy presente que hay personas de altas capacidades que también pueden presentar alguna discapacidad. Y ahí estamos hablando de personas doblemente excepcionales. Una excepcionalidad asociada a un potencial importante de desarrollo y otra excepcionalidad asociada a algún desafío importante para su desarrollo. ¿Sí? Y esas barreras van a surgir como resultado de la interacción que tienen los estudiantes con el entorno, con el contexto educativo. Además, hay tipos de barreras y es importante, muy, muy, muy importante, saber cuáles son estos tipos de barreras. Una de estas barreras es la barrera de accesibilidad, porque van a impedir o dificultar el acceso al servicio educativo, ya sea por temas de la infraestructura, ¿no? Volvemos al ejemplo de las rampas, ¿no? Ya sea por falta de transporte. No sé si alguna vez han visto una nota periodística en la que hablan de todo el trayecto que puede seguir un estudiante que vive en un pueblo alejado del centro educativo, ¿no? ¿Sí? O por la ausencia de recursos tecnológicos. ¿Recuerdan lo que pasó un 15 de marzo del 2020? Cuando dijeron, cerramos, Espacio cerrado. cerramos los colegios, ¿no? ¿Y qué pasó con los estudiantes que no estaban familiarizados con las tablets, con las computadoras, eh, con el internet, que no tenían uno en casa definitivamente, o con los mismos docentes que no estaban muy acostumbrados a dictar ese tipo de Mm, formatos, ¿no? mm, ¿Sí? Esa es una barrera educativa de accesibilidad. Y una población muy grande, eh, a través de la pandemia, por ejemplo, la experimentó, ¿no? También pueden haber barreras educativas de tipo actitudinal, relacionadas a las actitudes por discriminación, por exclusión, por bajas expectativas, ¿no? Algo que comentaba Norca, por ejemplo, ¿no? Eh, este niño, bueno, no tenemos recursos suficientes, no están preparados nuestros docentes, ¿qué hacemos? ¿Que se vaya o que se quede y lo pasamos, ¿no? Bajas expectativas, ¿no? Falta de valoración a la diversidad. A veces la diversidad asusta, a veces a la diversidad se le mira mal, a veces a la diversidad, bueno, con mucha frecuencia la diversidad se le siente como
diferente y por ser diferente como algo malo, ¿no? Como algo fuera de lugar. Eh, a veces las mismas personas que se sienten diferentes empiezan a sentir que puede haber algo malo consigo mismos. Estigmas también, ¿no? Estigmas, prejuicios, estereotipos, todo lo que viene con un chip desde antes y que hace que cerremos las puertas a conocer mejor a otras personas. Que simplemente utilicemos etiquetas para hablar de las personas. Cuando las personas empiezan a perder su nombre, su identidad, y simplemente les llamamos por una etiqueta, ¿no? Esas son las barreras educativas actitudinales, ¿verdad? Pueden también haber barreras educativas de tipo curricular y didáctico. Y esas van a surgir si es que no se diversifica, si no se adecua el currículum nacional. Hay una pauta nacional, ¿no? Es como una guía de referencia. Es algo que sí se tiene que cumplir y hay competencias que se espera que desarrollen los estudiantes de acuerdo al nivel donde están. Pero, pero, cada institución educativa puede diversificar, puede adecuar este currículum nacional, ¿no? ¿Qué otras dificultades pueden darse? Prácticas docentes homogeneizadoras. Es una palabra bien larga que está en el decreto supremo, ¿no? Eso también hay que atenderlo. Sería muy interesante, por ejemplo, pasar este decreto supremo a lectura A fácil. letra fácil. Sería Eso fue. increíble. Pero bueno, prácticas docentes homogeneizadoras. Eso significa que el docente quiere utilizar las mismas herramientas y mismos contenidos con todas y todos los que están en el aula. Y espera que todos y todas respondan de la misma forma, ¿no? O falta de recursos educativos adecuados, ¿no? Hay que, digamos, falte algún recurso que sea importante utilizarlo, por ejemplo, algún material, ¿no? Eh, que sea importante considerar. Por ejemplo, eh, el síndrome de Down, revisando por experiencia, es importante también que haya algún apoyo visual, ¿no? Cuando tú conversas sobre algún tema, ¿no? Porque mientras más eh, canales sensoriales estén involucrados en la experiencia de aprendizaje, va a ser mejor, ¿no? Eh, y también evaluaciones no pertinentes, entre otras. Por ejemplo, en el caso de las evaluaciones en las que tenemos niños de altas capacidades, que pues pueden procesar mucha información, pueden pensar en muchas cosas, pueden saber el tema que les van a preguntar en un examen, ¿no? Pero les dan media hora para el examen y tienen dificultades para poder traducir sus ideas en una hoja. Y además, puede que también tengan dificultades para poder escribir a la velocidad que esperan, o en cuanto a la escritura no les vaya tan bien, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pesa más? Tener una hoja con las respuestas, claro, correctas, escritas, o constatar que efectivamente la estudiante, sí, eh, sabe el tema, ¿no? ¿Qué es lo que está pesando más? Y por último, bueno, esas son las barreras educativas, curriculares y didácticas, ¿no?
Por último, tenemos las barreras educativas organizacionales, que son aquellas que están relacionadas a las políticas de los centros educativos, ¿no? Relacionadas a las normas, algunos procedimientos. Por ejemplo, si tenemos estudiantes con diagnóstico, o vamos, independientemente del diagnóstico, pero que tengan dificultades para temas verbales, ¿no? Para no recurrir a una etiqueta. Pero tienen problemas para lenguaje hablado, ¿no? Pero si les facilitas una tablet, pueden comunicarse mejor, ¿no? Pero según la norma, eh, está prohibido llevar dispositivos porque no está contemplado y además hay cierto temor, bueno, eso ya es la parte actitudinal, ¿no? A que pueda distraer a sus compañeros, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, que tampoco esté permitido llevar algún artículo adicional. Y tenemos estudiantes que tienen un tema con los sonidos, ¿no? Y que eventualmente van a utilizar o requerir audífonos, pero eh, por norma se les pide que se absten que no los lleven al colegio, ¿no? Bueno, y esa es la barrera educativa de tipo organizacional, ¿no? Y hay algo importante también en ese punto. ¿Por qué? Porque esa norma, esa forma de organizarse, a veces puede limitar la participación, la motivación, el interés de los estudiantes, ¿no? E incluso puede llevar a que haya algunas situaciones de discriminación o exclusión, ¿no? Y que se empiece a reforzar la idea sin decirlo, ¿no? Pero que se empiece a reforzar la idea de que lo diferente es malo, ¿no? Entonces, en este marco de barreras educativas, estamos hablando, sí, pues de necesidades educativas especiales, donde también hablamos de altas capacidades. Y es importante ser muy conscientes de cuáles son estas barreras, de cuáles son los tipos y de cómo estos pueden estar influyendo en un, un mejor desarrollo de los estudiantes, ¿no? En relación al contexto educativo. Ahora, hablando un poco del tema de estereotipos, me gusta revisar información diversa, me gusta leer. Y por ahí encontré un librito sobre doble excepcionalidad. Y en ese librito hablaban en el último capítulo de niños con síndrome de Down, eh, pero bueno, que ser como de altas capacidades o con alto potencial. eh, y caía la pregunta, una contradicción en los términos, ¿verdad? Si yo les hablo de personas con síndrome de Down, piensan típicamente en Pablo Pineda. Eh, no, la persona de la que les hablé, que es educador y psicopedagogo, ¿no? Y actor, no, ¿verdad? Este libro es del 2003. Entonces, en esa época, ya profundizando un poco más en el capítulo, de lo que hablaban era de cómo en aquella época se estaba promoviendo una corriente para que en las escuelas se empiece a reconocer el potencial de los estudiantes con síndrome de Down y se empiecen a abrir las puertas de las escuelas bajo un marco de inclusión, ¿no? Y en ese capítulo de lo que hablaban era de recomendaciones muy, muy interesantes, muy bonitas, muy útiles,
para que si lo lee un docente o si lo lee una familia, pueda saber cómo ayudarle a ese estudiante a desarrollar su potencial, ¿no? Entonces, a partir de esta pregunta, nuevamente te pones a pensar en la importancia de, eh, de la inclusión, de que al pensar en inclusión, también pienses en diversidad y también pienses en potencial y también pienses en que sí es posible ayudar a desarrollar este potencial a todas las personas más allá de las etiquetas, ¿no? Y ahora ustedes me preguntarán, o se preguntarán quizás, ¿y será posible que sí haya personas con síndrome de Down que tienen un nivel de, de desarrollo intelectual alto? He estado haciendo seguimiento y por ahí, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Pablo Pineda, ¿no? Eh, que no se dice que es una persona con discapacidades también, pero sí se nota que hay un potencial importante, ¿no? Y a nivel ya un poco más si queremos hacer la precisión en estadísticas, ah, estoy investigando y hay unos perfiles de personas con síndrome de Down, digamos, de 100 personas con síndrome de Down, una o dos pueden tener un perfil, digamos, de mosaico a nivel genético. Es decir, que no todos sus cromosomas, sus pares de cromosomas, tengan tres cromosomas, ¿no? No haya trisomía en todos los casos, sino que en algunos de esos pares no haya trisomía. Y entonces se espera pues que sí, si la media de la parte intelectual está por debajo del promedio general, pues en el caso de estos perfiles sí esté un poco por arriba, eso sí, sí es posible. Y también es cierto que más allá de números y de estas mediciones de inteligencia, pues siempre que haya un apoyo adecuado de parte del entorno, siempre que haya apertura, siempre que se trabaje por contrarrestar esas barreras de las que hemos hablado, puede haber la posibilidad de que cada persona logre desarrollar su potencial. El CI no es un, no tomen al CI o esa medición de inteligencia como una etiqueta más, ¿sí? El potencial de fondo de base tiene mucho que ver con la persona, pero también su expresión tiene que ver mucho con el entorno. Entonces, un poco para cerrar, es importante considerar, y estas son las recomendaciones que trae ese libro que les comenté, hay que considerar mucho la manera en la que se brinda el contenido a las personas. No solo a las personas con síndrome de Down, eh, o a las personas neurodivergentes, en general, hay que tomar conciencia de cómo se brinda el contenido. Por ejemplo, con el tema de lectura fácil, ¿no? Sería muy bonito que el contenido pueda ser mejor atendido y entendido por más personas. El enfoque y el contexto también, ¿no? Recuerden las barreras didácticas, ¿no? Se pueden utilizar las pautas didácticas para poder llegar de manera diferente a personas y estudiantes que tienen necesidades diferentes, tienen canales de conexión diferentes, ¿no? Eh, la forma en la que se presenta, ¿no? A veces utilizar apoyos visuales, ¿no? Puede ayudar bastante. Los recursos. Acuérdense de los recursos en los materiales educativos, ¿no? Y también la evaluación de las respuestas, ¿no? Lo que les decía acerca de la manera en la cual queremos llegar a saber si el estudiante o nuestros, o sus hijos
¿Realmente están aprendiendo algo nuevo cada día o no? ¿Sí? ¿Y cómo lo expresan? ¿Cómo son capaces de responder y de compartir y de transmitir eso que han aprendido? ¿Sí? Por último, no quería cerrar la sesión sin preguntarles. ¿Saben qué es eso? Norca, por favor. Pon en silencio tu micrófono. ¿Saben qué es? Ok. Creo que imagino que mi internet no debe estar funcionando muy bien porque me parece que no me están llegando todas las respuestas al chat. Sí, estimo que debe ser eso. ¿Alguna vez han visto ese símbolo en alguna parte? Parece una persona abrazando un mundo. Ah, ok. Una persona abrazando un mundo. Laura, no lo ha visto. Ricardo Manuel, es la primera vez que lo veo. Parece una persona, sí parece una persona, ¿verdad? Norga, ahora sí puedes prender tu micrófono. ¿Te parece familiar Ahora, este ahora sí símbolo? me das permiso. Ahora sí, ya sé. Ya. Marcial no lo ha visto. A ver, yo sí lo he visto. A Es ver, el símbolo de accesibilidad universal que creó la ONU. Ahorita no tengo en la cabeza el año, me parece que fue en 2011. Para reemplazar el típico símbolo de accesibilidad o discapacidad, donde siempre veíamos una persona en silla de ruedas, ser el icono de una persona en silla de ruedas, ¿no? En cualquier entorno a nivel mundial se había posicionado ese icono de la persona en silla de ruedas para referirse a discapacidad, ¿no? Cuando tú lo veías en algún sitio, sabías que o era accesible o era un espacio para personas con discapacidad. Entonces, en esta evolución también de los conceptos y del tratamiento de la discapacidad, entre las cosas que ha mencionado también Catalina, ahora la actitud es un poco como más proactiva y ya no se concibe la discapacidad como una enfermedad, un defecto, una tara, algo que retrasa a la persona, sino que se vincula la discapacidad con la interacción en el entorno, ¿no? Entonces, es el entorno el que hace que esta persona que tiene alguna dificultad o alguna diversidad no pueda desarrollarse de manera autónoma, competente, porque precisamente tiene que enfrentarse a esta serie de barreras, ¿no? Y ya explicó Catalina en el ámbito educativo. Si los materiales estuvieran adaptados a toda la diversidad, la discapacidad prácticamente queda en segundo plano porque el alumno va a poder acceder al recurso, atender, entender y aprender de acuerdo a su diversidad, ¿no? Pensar no solo en la barrera física, ¿no? Como decía hace un momento, si utilizamos libros de lectura fácil para el plan lector, se beneficiarían todos los niños, ¿no? Incluidos los niños que tienen discapacidad. Entonces, hay una barrera que se estaría eliminando. Y de todo lo que ha mencionado Catalina, en realidad, la barrera actitudinal es la más difícil de romper. Porque podemos tener un edificio con rampas, elevadores, pictogramas, bien señalizado, etcétera, etcétera. Pero si el portero es una persona que te mira con una mala cara y no te abre la reja, no sirve de nada toda esa inversión en infraestructura, ¿no? Si a la profesora le llegan los materiales, los recursos, los papás se organizan, qué sé yo, se eliminan todas las otras barreras, pero la profesora no está comprometida, no le importa, o no sabe utilizar el recurso, entonces no funciona. Este, este símbolo de la accesibilidad es bonito porque no anula la capacidad que tiene la persona, ¿no? Sino que fomenta más bien esto que decía Angelo, abrazando el mundo, ¿no? Que es esta persona, que es esta apertura
del mundo hacia las personas con discapacidad y de la persona con discapacidad hacia el mundo, porque ahora también, gracias a los desarrollos tecnológicos y otros, y también al avance del concepto y de las actitudes en la sociedad, es que las personas con discapacidad están alcanzando mayor participación, ¿no? Antiguamente, históricamente, las personas con discapacidad estaban encerradas en sus casas, ¿no? Hasta los propios familiares tenían vergüenza, ¿no? De admitir, de mostrar que tenían una persona con discapacidad en la casa. Y entonces, claro, nunca se pensaba en desarrollar entornos accesibles, espacios materiales, porque no había una demanda. Ahora son las propias personas con discapacidad que ya empiezan a empoderarse un poco más en el reconocimiento de sus derechos a través y a raíz de la Convención de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que tiene una reglamentación que los países han suscrito, y además de eso, una serie de instrumentos legales que tienen las personas con discapacidad para reclamar sus derechos y ser cada vez ciudadanos más activos, ¿no? Dentro de todos los ámbitos sociales, donde también reconocen ellos que tienen derechos y deberes, ¿no? Entonces ellos dicen, yo soy un ciudadano que pago mis impuestos, entonces quiero poder movilizarme en transporte público, quiero que mis hijos vayan a la escuela, quiero salir a comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este símbolo en realidad eh, hace que veamos la discapacidad o que nos acerquemos al tema de la accesibilidad de una manera diferente, ¿no? Ya no con ese temor de ver, ¿no? Algo negativo en la discapacidad, ¿no? Una persona en silla de ruedas un poco te remite al tema asistencial, ¿no? Es una persona que va a necesitar ayuda, que va a necesitar. Ahora, este símbolo obviamente es más dinámico, no es un pictograma que es más fácil, que te simplifica mucho las cosas y que lo pueden comprender la mayoría de personas, ¿no? Hay que difundirlo un poco más, porque es verdad que no todos lo conocen. Aquí en el Perú todavía estamos un poco atrasados. Si tú vas a cualquier lugar, no es este símbolo, sigues viendo a la persona en silla de ruedas. Hay que difundirlo un poco más. Por eso, a partir del día de hoy, si alguien les pregunta si conocen este símbolo, entonces van a decir que Que sí. sí, ¿verdad? Accesibilidad en todos los niveles y en todas partes.